Ah, no, es que yo uso el castigo físico cada vez que se porta mal para que haga las cosas bien. Una cachetada, una palmada, no le va a hacer daño. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de Hablemos de Maltrato. Soy la psicóloga Gina y en esta ocasión hablaremos sobre ¿es necesario usar el castigo físico por las malas conductas de mis hijos? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno. Ok, en realidad es necesario usar el castigo físico por esas malas conductas de mis hijos. ¿Y por qué lo digo entre comillas? Porque en realidad para quién son malas, para esos niños, para esos adolescentes, no. Claramente para mí adulto, desde mi juicio, es que las tiendo a ver como buenas o malas, porque hacen o no hacen ciertas cosas que yo quisiera, pero claramente ellos no lo ven así, ¿sí? Entonces, qué importante es darnos cuenta que a la hora de la verdad aquí no te voy a decir si el castigo es bueno o malo, pero lo importante es que tú hoy reflexiones, en realidad es necesario usar el castigo físico por esas malas conductas, por eso es que es importante que entendamos esto y profundicemos en este tema a través de tres claves, ¿sí? Clave entonces número uno y es, ¿qué entiendes tú por malas conductas? ¿Sí? Entonces, quiero que me cuentes qué entiendes tú por malas conductas aquí abajo en los comentarios. Para ti, ¿qué son las malas conductas? ¿O cuáles son esas malas conductas que puede tener un niño, que puede tener una niña, que puede tener un adolescente? Cuéntame en los comentarios. Malas conductas, para ti, ¿cuáles pueden ser? Te voy a decir ejemplos para mí. Para mí, digamos, como lo veía yo hace unos años y lo sé que lo ven muchos papás, muchas mamás, malas conductas es que el niño grite, que llore, que sea grosero, que golpee, que rompe cosas, que venga con pataletas, que si es adolescente que esté rebelde, ¿no? Que me responda, que me azote la puerta. Entonces, mientras me vas contando ahí en los comentarios, quiero decirte, ok, ¿qué entiendo yo por malas conductas? ¿Qué entiendes tú por malas conductas? ¿En realidad las conductas son buenas y malas? ¿O las conductas simplemente son eso? Conductas, ¿no? Sería importante revisar eso, ¿no crees? Porque en realidad, ¿qué es importante? Sí, no se preocupen, yo lo voy a guardar y luego se los comparto por historias. En realidad, ¿qué son las malas conductas? Digamos que son esas conductas que tienen esos hijos o esas hijas que yo percibo como malas porque de cierta forma siento que pierdo autoridad, siento que no me respetan, ¿sí? Siento que de cierta forma tratan de manipularme, chantajearme, de lograr hacer que yo haga o no haga ciertas cosas, ¿sí? De cierta forma, esas malas conductas yo de adulto las veo como una amenaza, ¿sí? A la autoridad, que más que autoridad es ese estilo de crianza autoritario que me han hecho creer que es el ideal, ¿sí? Y ya hemos hablado varias veces. Una cosa es yo mostrar mi autoridad en casa y otra cosa es mostrar un estilo de crianza autoritario. En ese estilo de crianza autoritario tiendo a usar la fuerza excesiva de forma que a las buenas o a las malas tiene que hacerme caso, quiera o no quiera, le guste o no le guste, ¿sí? Y por eso caigo en usar el castigo físico en una o varias de las formas que mencionamos hace un momento, ¿sí? Entonces, en realidad, ¿será que mis hijos entienden que hay ciertas conductas buenas y malas y lo ven igual que yo? Claro que no, porque en realidad están en desarrollo. Su cerebro no está maduro completamente como el mío. No van a ser conscientes de ciertas cosas, no van a regular las cosas como yo espero, porque están creciendo. ¿Y eso significa que debo tolerar cualquier cosa que hagan? No,
Pero ojo, todo depende desde el lugar en el que yo actúo. Una cosa es reaccionar, otra cosa es responder, ¿sí? Que de eso podemos hablar en otro momento. Pero digamos que, ¿qué entiendes tú por malas conductas? Piénsalo y cuéntanos en los comentarios. Malas conductas. Y tienden a ser malas conductas que yo de adulto califico así, siendo papá o siendo profesor o algunas veces siendo profesional que trabaja con infancia, con adolescencia, ¿no? Pero en realidad son malas. ¿Malas para quién, si te pones a pensar? Malas para mí, ¿no? Para mí de adulto, porque siento que no hacen lo que yo deseo en el momento que deseo, en la forma que deseo. Pregúntate, ¿será que todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana, yo estoy en disposición, yo, Gina, y tú, de hacer las cosas perfectas, bien, completicas, todo el tiempo? Yo voy a ser muy sincera, ¿sí? No, a mí, Gina, no le sucede. Hay días en los que sí, genial, la rutina fluye súper bien. Hay otros días en los que más o menos, porque hay cosas que tengo en mi cabeza. Y hay otros que definitivamente no fluye porque hay cosas que me tienen afectada, ¿sí? Demasiado. Entonces, no, ¿sí? Digamos que es importante que tengamos esto presente, ¿listo? Porque en realidad, ¿qué entiendes por malas conductas? Digamos que esos niños, esas niñas, esos adolescentes las ven así porque simplemente yo las veo así. No, para ellos simplemente es una conducta. Ay, fui grosero, ay, empujé esto, ay, ¿sí? Pero no tienden a ir más allá. ¿Por qué? No es propio del desarrollo de su cerebro todavía, ¿sí? Y acá nos comparten. Muchas veces decir lo que debería hacer y pasa el tiempo y no lo hace. Claro, digamos que cuántas cosas decimos no, pero es que no me obedeció dejando los platos en la cocina, no me hizo caso en bañarse antes de irse al colegio, no me hizo caso en esto, no me hizo caso en lo otro. Y si te das cuenta, entonces se vuelve una acumulación de cosas en las que no obedeció, en las que no hizo caso, y son muchas. Y son cosas que a mí me escriben y me preguntan constantemente, ¿sí? Digamos que es un común denominador desde que abrí este espacio en redes sociales. Entonces la invitación hoy es, ¿qué entiendes por malas conductas? ¿Será que para tu hijo cuando no te obedecen algo son malas conductas? ¿O es más para mí? Es para mí desde mi rol de papá, rol de mamá o de profesor o de profesional, ¿sí? Pero ellos no lo ven como algo bueno o malo, simplemente una conducta. Listo. ¿Mm? Ese proceso racional que hago yo viéndolas como malas porque no hace las cosas o porque no respeta, porque no hace esto de tal forma o de tal otra, ese análisis lo hago yo, pero ellos no, porque eso es demasiado racional para el momento en el que están, en infancia, en adolescencia, apenas están creando esas conexiones en ese cerebro emocional, en ese cerebro racional. No pueden hacer esos análisis tan profundos, ¿sí? Es importante que tengamos eso presente como primera medida, ¿sí? Vamos entonces a mirar entonces la clave número 2, ¿sí? Y es, tu hijo, tu hija está en desarrollo, ¿sí? Y esto va muy alineado a lo que hablábamos hace rato y es, ok, el cerebro, te lo voy a poner así de una forma muy sencilla. El cerebro, digamos que nace inmaduro a nivel emocional, a nivel racional, solo nace completa las conexiones de ese cerebro reptiliano, que básicamente se encarga de la supervivencia, que haga cosas que le hagan sentirse seguro, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, poco a poco, conforme va creciendo, va creando esas conexiones que forman lo que llamamos ese sistema límbico o ese cerebro emocional. Sigue creciendo y va creando esas conexiones que forman este cerebro
racional o ejecutivo que le ayuda a tomar decisiones. Pero ¿cuándo termina de formarse todo eso, Gina? Alrededor de los 25 años. Y a veces le pedimos a un niño o a un adolescente, ay, pero es que no eres consciente. Claro, puede que no sea consciente porque su cerebro, de nuevo, está creando apenas esas conexiones, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante reconocer que mi hijo o mi hija está en desarrollo? O si soy profesora, mi estudiante está en desarrollo. O si soy profesional que trabaja con infancia y adolescencia, que mi paciente está en desarrollo. Porque en realidad, ¿será que hay justificación para usar el castigo físico simplemente porque hay malas conductas? Ya vimos que hay detrás de esas malas conductas. ¿Quién le llama malas conductas? Pero en realidad muchas veces desconocemos el momento en el que están esos niños, esos adolescentes, y por eso es que lo vemos así, ¿sí? Y no lo veamos desde el juicio, desde la culpa, no. La idea hoy no es esa. Pero sí es importante entender esto para reconocer, ok, mi hijo está en sus 2 años, en este momento son propias las rabietas, las pataletas o llamados berrinches. ¿Cómo puedo acompañarlo en este momento? ¿En qué momento está el desarrollo de su cerebro? ¿Sí? ¿Cuáles conductas son propias en este momento que tiene 2 años? ¿No? Para poder tener mucho más esa mirada respetuosa, amorosa, de acuerdo al momento en el que está, ¿sí? No exigirle cosas que podría hacer tal vez siendo a un adolescente a un niño de 2 años, ¿listo? Entonces por eso es importante tener eso presente. Clave entonces número 3. Esto es lo único que le enseñamos al usar el castigo físico cuando se porta mal, cuando tiene malas conductas, ¿sí? Que en realidad tiene que hacer todo bien, de acuerdo a lo que diga mamá, la profesora, si es adulto de referencia, que todo el tiempo tiene que hacer las cosas como ese adulto desea, ¿no? Entonces se comienza a desconectar de esa brújula interior y comienza a hacer las cosas por aprobación externa. Porque mamá me apruebe, porque la profesora me apruebe, porque esta persona me apruebe, ¿sí? Y esto es delicado, porque en realidad, si te pones a pensar, es lo único que le enseñamos con el castigo físico, ¿sí? A que se sienta con miedo por perder esa aprobación de mamá, de papá, de ese profesor, ¿sí? Porque, y digamos que esto es importante tenerlo presente porque en realidad es lo que yo deseo al usar el castigo físico con esos hijos, ¿no? Hemos hablado antes de la obediencia ciega. Si hoy me obedecen todo el tiempo a mí, más adelante caerán en hacer eso con cualquiera. Y eso es un riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Usar el castigo físico por esas malas conductas. ¿Será que hay que usar ese castigo físico cada vez que hace algo mal? ¿No? ¿Será que cuando yo estoy aprendiendo a hacer postres, lo hago perfecto la primera vez? ¿No? La segunda, tampoco. Es un proceso, ¿sí? Y hace rato una persona preguntaba, ok, ¿cómo le enseño esto? ¿No? Digamos que ¿qué es importante? Es importante que yo reflexione, ok, estoy reaccionando ante esas conductas que yo llamo malas de esos hijos o estoy respondiendo. ¿Cómo sé si estoy reaccionando? Caigo en usar gritos, amenazas o alguna forma de castigo físico, ¿no? Y tiendo a normalizarlo o mi entorno lo normaliza diciendo frases como es que una palmada al año no hace daño, es que a mí me pegaron y está bien, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en realidad no vemos más allá que él simplemente está ensayo y error aprendiendo todo, a vestirse, a bañarse, a lavarse los dientes, a comer, a ir al baño, a pedir las cosas prestadas en lugar de arrancárselas de la mano a otro niño, ¿no? Pedir perdón cuando reconoce un error, gestionar sus emociones, ¿no? En fin, ¿sí?
Y digamos que lo único que le enseño cuando uso el castigo físico, pues es, ok, tengo que portarme siempre como mamá, papá dice. Y es una presión demasiado grande para ese adolescente o ese niño o niña, ¿no? Y es importante tener esto presente porque en realidad es difícil, ¿sí? Y es difícil hacer el cambio, pero de nuevo, yo no puedo transformar aquello de lo que no soy consciente, ¿sí? Entonces, quiero que tengamos eso presente y cuéntame aquí abajo en comentarios o acá en Instagram, en la cajita de preguntas, acá, preguntas, opiniones, comentarios sobre este tema para leernos, porque en realidad eso es lo que deseas enseñar. Y sé que no, sé que la respuesta es que no, ¿sí? Simplemente venimos con esto de generaciones pasadas. Y mientras yo no rompa esa cadena, pues va a ser difícil. Entonces, cuéntame, ¿es necesario el castigo físico por las malas conductas? Sí, no, cuéntenme un poquito el por qué. ¿Qué opinan sobre eso? Y este tema es bastante polémico para muchos, ¿no? Lo importante es que seamos conscientes que ahora las cosas ya tienen nombre, pero siempre han existido, ¿no? Entonces, y quiero invitarte a una clase gratis, ¿sí? Del maltrato a la crianza positiva, donde aprenderemos a través de 3 claves: mitos y realidades del maltrato, causas y consecuencias, y cómo pasar de ese maltrato a una crianza positiva. Entonces, regístrate aquí abajo el enlace que les comparto en mis comentarios. ¿Listo? Seguimos aprendiendo todo este mes mucho más sobre este tema de maltrato, entonces nos veremos todos estos días, bueno, con mucho contenido para aprender de este tema. Y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. ¿Listo? Un abrazo. Chao.